Cada año se destruyen más de 1 millón de motores debido a simples errores en el cambio de aceite. Esto representa más de 14.000 millones de reales en pérdidas que se podrían haber evitado fácilmente. Y lo que es peor, la mayoría de estas averías se producen por descuido o falta de información. Hoy voy a mostraros los pasos que todo conductor debe seguir antes de cambiar el aceite para garantizar que el motor no se averíe prematuramente. Estos son secretos que evitan juntas reventadas, fugas en las válvulas y motores que simplemente explotan. Y al final del vídeo voy a desmontar un mito sobre el aceite de motor que hace que mucha gente pierda más de 25.000 reales en reparaciones innecesarias. Paso 1. Nunca lleves tu coche a talleres de cambio de aceite de barrio. Imagina que vas a cambiar el aceite de tu coche y, unos kilómetros más tarde, el motor simplemente se cala. Puede parecer una exageración, pero esto ocurre más a menudo de lo que crees. La razón: un empleado distraído se olvidó de añadir aceite nuevo. Estos talleres de cambio rápido suelen cobrar hasta un 50% menos que un taller mecánico, pero ofrecen la mitad de calidad. Un precio bajo significa mano de obra mal pagada, servicio apresurado y cero cuidados. Por eso es habitual oír historias de filtros mal colocados, tapones demasiado apretados, fugas misteriosas y otras tragedias. Si quieres que el trabajo se haga bien, contrata a un buen mecánico o aprende a hacerlo tú mismo. De hecho, es incluso mejor hacerlo tú mismo, porque en talleres muy concurridos es posible que el mecánico no siga el siguiente paso, que es crucial. Paso 2. Calienta el motor antes de drenar el aceite. Pocas personas lo saben, pero el aceite frío se mueve hasta 10 veces más lento que el aceite caliente. Esto significa que un cambio que debería llevar unos minutos puede tardar más de 1 hora si el motor está frío. Peor aún, el aceite frío deja residuos, como lodos y pequeñas partículas metálicas. Muchas personas intentan solucionar esto calentando el motor o utilizando aceite barato para limpiarlo, pero eso es una pérdida de dinero. El secreto es sencillo: arranca el coche y conduce durante unos 10 minutos, luego espera entre 5 y 10 minutos antes de empezar el drenaje. De este modo, el aceite estará lo suficientemente caliente como para drenarse de forma eficaz y arrastrar todas las impurezas. Evite los excesos. El aceite alcanza su fluidez ideal a unos 100 C y, por encima de esa temperatura, su manipulación se vuelve peligrosa. Más adelante le mostraré por qué FL puede dañar el motor. Pero primero hablemos de un error aún más destructivo. Paso 3. Utilice el aceite con las especificaciones correctas. Esta es, sin duda, la principal causa de averías en los motores en Brasil. Antes de comprar aceite, consulte el manual de su coche. En él se indica el número de clasificación API y el grado de viscosidad SI para su motor. La clasificación API es un código que comienza con S para los motores de gasolina y con C para los motores diésel. Dentro de este código hay letras que indican la generación del aceite, por ejemplo, SN, SP, etc. Muchas personas ignoran esto y solo se fijan en la viscosidad, como 5W30 o 10W40. Gran error. Los datos de una empresa canadiense de gestión de flotas mostraron que mezclar aceites SP y SN aumentaba las alertas de baja presión de aceite en un 80%, todo debido a la acumulación de lodos. Además, los aceites más antiguos con altos niveles de fósforo y azufre pueden dañar el convertidor catalítico, una reparación que cuesta más de 12.000 reales brasileños. Utilizar una viscosidad incorrecta también es peligroso. Un aceite demasiado fino no lubrica adecuadamente y uno demasiado espeso aumenta el consumo y el desgaste interno. Si quiere evitar dolores de cabeza, utilice siempre el aceite recomendado por el fabricante y cámbielo cada 8.000 kilómetros si es sintético, o cada 5.000 kilómetros si quiere conducir con la máxima seguridad. Paso 4. Utilice filtros originales o de alta calidad. Cada vez que arrancas el motor, hay un breve periodo de contacto entre metales antes de que el aceite circule por completo. Esto genera pequeñas virutas de metal que quedan atrapadas en el filtro. Si el filtro es defectuoso y no retiene estas partículas, estas volverán a circular, obstruirán los conductos de aceite y provocarán averías catastróficas. El filtro es, literalmente, el escudo del motor, así que no te limites a comprar el más barato de la estantería. Si cambia el aceite con frecuencia, por ejemplo, cada 3.000 kilómetros, un filtro sencillo puede ser suficiente. Pero si conduce 5.000 kilómetros o más, invierta en filtros originales o de marcas de renombre. Hay 3 razones para ello.
En primer lugar, el material del filtro. Los buenos filtros retienen partículas de 10 a 20 micras invisibles al ojo humano. Los modelos más baratos solo filtran partículas de más de 40 micrómetros del motor. En segundo lugar, la válvula de alivio, el bypass. Todos los filtros tienen una. Sirve para dejar pasar el aceite si el filtro se obstruye, pero si se abre demasiado pronto, el aceite pasará sucio. Si se abre demasiado tarde, el motor carecerá de lubricación. Un filtro defectuoso rara vez logra ese equilibrio. Y en tercer lugar, la válvula antirretorno. Impide que el aceite se vacíe del filtro cuando se apaga el coche. Sin ella, el motor sufre arranques en seco que son silenciosos pero que poco a poco lo van matando. Así que no tiene sentido ahorrar 20 reales en un filtro y luego gastar 25.000 reales en un motor nuevo. Elija piezas originales o marcas de renombre y su motor se lo agradecerá. Paso 5. Inspeccione el aceite. Aquí tienes un consejo de oro para cualquiera que quiera que su coche dure para siempre: haz analizar el aceite al menos una vez al año. Esta prueba muestra exactamente si hay desgaste interno en el motor e incluso ayuda a determinar si estás cambiando el aceite demasiado pronto o demasiado tarde. Si no quieres gastar unos 500 reales en una prueba completa, puedes hacer una simple evaluación en casa. Después de drenar el aceite, observa su aspecto y textura. Si es negro, espeso y huele a quemado, es normal. Esto simplemente significa que el aceite ha cumplido su función. Pero si, al frotarlo un poco entre los dedos, nota una textura arenosa, es señal de que hay limaduras metálicas circulando por el motor. Esto podría indicar desgaste en los cojinetes, los pistones o incluso el árbol de levas. Si el aceite tiene reflejos metálicos visibles, es aún más grave. Detén el coche y busca a un mecánico inmediatamente. Un aspecto blanquecino o lechoso indica contaminación por agua o refrigerante, lo que puede ocurrir debido a una junta de culata reventada, una grieta en el bloque del motor o un intercambiador de calor dañado. Ahora bien, si el coche solo realiza trayectos cortos, especialmente en días fríos, podría tratarse simplemente de condensación, pero es bueno estar atento. Si todo parece normal, es hora de hacer algo que incluso los mecánicos experimentados suelen olvidar. Paso 6. Lubrique la goma del filtro de aceite. ¿Alguna vez ha intentado quitar un filtro de aceite y ha sentido que estaba pegado al motor? O peor aún, ha visto caer un filtro en medio de la carretera. Esto ocurre cuando la junta de goma del OING no se ha lubricado antes de la instalación. Antes de instalar el nuevo filtro, aplique una fina capa de aceite nuevo alrededor de la junta de goma. Esto garantiza un ajuste perfecto y evita que el anillo se rompa o se tuerza durante el apriete. Una advertencia: compruebe siempre si la junta de goma del filtro antiguo se ha desprendido con él. Si se atasca y se instala un filtro nuevo encima, se produce el famoso efecto de doble anillo. El filtro no sella correctamente, el aceite se fuga en segundos y el motor se queda instantáneamente sin la lubricación suficiente para destruirlo. Consejo adicional: siempre que sea posible, llene el filtro de aceite antes de instalarlo. Esta práctica se ha vuelto controvertida, pero los datos técnicos demuestran sus beneficios. Cuando se arranca el coche después del cambio de aceite, el aceite tarda entre 1 y 2 segundos en llenar el filtro y comenzar a circular por el motor. Durante este breve intervalo, se produce un contacto metálico entre los cojinetes y se activa el freno. Al llenar previamente el filtro, se reduce esta fricción y se aumenta significativamente la vida útil del motor. Algunos argumentan que esto puede introducir impurezas, pero las pruebas demuestran que la suciedad procedente del motor es hasta 6 veces mayor que la que podría proceder de un filtro previamente lleno. Si el fabricante de su coche no recomienda esta práctica, no pasa nada, pero nunca ignore las precauciones que se toman durante los arranques en frío, ya que son los verdaderos culpables del desgaste interno. Paso 7. Aplique el par de apriete correcto al tapón de drenaje de aceite después de drenar completamente el aceite. Limpie el área del tapón de drenaje y reemplace siempre la arandela de presión. Muchas personas intentan ahorrar dinero dándole la vuelta, pero esto es un grave error. Esta arandela se deforma cada vez que se aprieta y si se reutiliza, puede provocar lentas fugas de aceite. Si solo comprueba el nivel de aceite una vez al mes, es posible que esté conduciendo con un nivel de aceite peligrosamente bajo sin darse cuenta. El resultado: cojinetes quemados y pérdidas de hasta 20.000 reales. Al volver a instalar el tapón de drenaje, primero lo atornillé a mano para evitar el famoso cross-tie, en el que las roscas se tuercen y dañan el cárter de aceite.
A continuación, utilice una llave dinamométrica y siga las especificaciones del manual del coche al pie de la letra. Apretar demasiado es tan peligroso como apretar demasiado poco. Si el tapón de drenaje está demasiado apretado, se pueden dañar las roscas o incluso agrietar el cárter, lo que provocaría una fuga de todo el aceite en cuestión de minutos. Por otro lado, si se afloja y se cae mientras el coche está en movimiento, puede decir adiós al motor, lo que supone una pérdida segura de 25.000 reales o más. Una llave dinamométrica es barata y evita dolores de cabeza y pérdidas graves. Y ya que hablamos de par de apriete, el mismo cuidado se aplica al siguiente paso. Paso 8. Apriete el filtro de aceite con el ajuste correcto. La mayoría de los filtros se pueden instalar a mano. La llave del filtro sirve para quitar los filtros, no para instalarlos. Atornille el nuevo filtro hasta que la junta de goma toque el bloque del motor y, a continuación, dele entre 3/4 y una vuelta completa, según las recomendaciones del fabricante. Si el modelo requiere un par específico, utilice una llave dinamométrica, pero nunca se exceda. Un filtro demasiado apretado deforma el anillo de sellado, se pega al motor y dificulta su extracción durante la próxima sustitución. El filtro está demasiado flojo. Por otro lado, tiene fugas de aceite y puede aflojarse mientras está en movimiento. La regla es sencilla, ni demasiado flojo ni demasiado apretado. El par de apriete adecuado es esencial. Paso 9. Limpie la tapa y el cuello del aceite. Ya sabe, esa costra negra que se forma alrededor de la tapa del aceite. Hay que quitarla antes incluso de abrir la tapa. Si esa suciedad entra en el motor, se mezcla con el aceite y forma una pasta abrasiva capaz de provocar un desgaste prematuro de las piezas internas. El filtro puede atrapar las partículas más grandes, pero las más pequeñas pasan a través de él, especialmente si se trata de un filtro de baja calidad. Esto corroe los cojinetes, las paredes de los cilindros e incluso el eje de la turbina, si lo hay. Tan importante como limpiar el cuello de la botella es utilizar un embudo limpio. Mucha gente deja el embudo tirado en un rincón del garaje, acumulando polvo, arena y restos de aceite viejo. Todo esto puede ir directamente al motor. El consejo aquí es sencillo: limpia el embudo después de usarlo, guárdalo en una caja y cubre ambos extremos con un paño. Hemos llegado al final de los preparativos antes de añadir el aceite nuevo, pero aún quedan algunos detalles que podrían salvar su motor, empezando por uno de los más peligrosos. Paso 10. Mida la cantidad correcta de aceite. Mucha gente piensa que añadir un poco más no hace daño, pero es todo lo contrario. Demasiado aceite es tan perjudicial como muy poco. Cuando el cárter de aceite se llena en exceso, el cigüeñal toca el aceite y actúa como una batidora, mezclando aire con el lubricante. Esto reduce drásticamente la capacidad de lubricación y puede provocar graves averías en el motor. Por lo tanto, averigüe exactamente cuánto aceite necesita su coche. Las marcas de medición en las botellas están ahí para eso. Utilice siempre un embudo limpio y evite derramar aceite sobre el motor. El producto es inflamable y puede provocar humo o incluso un incendio si cae sobre piezas calientes. Lo ideal es que eches unos 5 litros menos de lo que indica el manual, algo así como 4,5 litros si el motor requiere 5. Esto garantiza que no se supere el nivel máximo en caso de que quede algo de aceite viejo antes de medir el nivel. Aquí tienes otro consejo de oro. Paso 11. Revisa la válvula PCV. Si viajas con frecuencia a distancias cortas, es probable que estés sufriendo. La válvula de ventilación positiva del cárter evita la acumulación de presión interna y redirige los gases que contienen residuos de combustible para que se quemen de nuevo, lo que reduce la contaminación y mantiene el equilibrio del sistema. Cuando está en la posición superior, esta válvula aumenta la presión dentro del motor, dañando las juntas y los sellos, además de causar fallos de funcionamiento y un funcionamiento irregular. La válvula PCV no siempre activa una luz de advertencia en el salpicadero, por lo que lo ideal es realizar una inspección manual. Comprueba si hay residuos alrededor de la pieza, retíralos y agítala. Si funciona correctamente, el pasador interior debe moverse libremente. Si está sucio, límpielo con un limpiador de carburadores y vuelva a instalarlo. Normalmente, esta válvula dura entre 50.000 y 100.000 km, pero si empieza a fallar, sustitúyala inmediatamente. Cuesta poco y puede evitar grandes pérdidas. Ahora, antes de volver al aceite, hay otro componente que merece atención. Paso 12. Compruebe el filtro de aire.
Mucha gente piensa que el mecánico está tratando de imponer un servicio cuando sugiere cambiar el filtro junto con el aceite, pero no es así. Un filtro de aire obstruido reduce el flujo de oxígeno, obliga al motor a trabajar más y aumenta el consumo de combustible. Además, acelera el desgaste interno. Un filtro de aire de la cabina saturado sobrecarga el sistema de ventilación, lo que puede quemar el motor del ventilador e incluso el compresor del aire acondicionado. Comprobar estos filtros lleva unos segundos. Si solo está ligeramente sucio, golpéelo para eliminar el polvo y sustitúyalo. Si está oscuro o empapado, cámbielo. Son piezas baratas que evitan gastos mucho mayores en el futuro. Sin embargo, después de revisarlo, es el momento de las comprobaciones finales. Paso 13. Compruebe el nivel de aceite y si hay fugas. La prueba debe realizarse con el coche en una superficie plana. Retire el vehículo de la rampa, arranque el motor durante unos 30 segundos y luego apáguelo. Espere unos 5 minutos a que todo el aceite se vacíe en el cárter. A continuación, retire la varilla, límpiela, vuelva a insertarla y compruebe el nivel. Lo ideal es que esté cerca de la marca máxima, nunca por encima. A continuación, mire debajo del coche y compruebe si hay signos de fugas en el drenaje, el tapón, el filtro u otros puntos. Si todo está seco, solo queda el detalle final. Paso 14. Restablezca el monitor de vida útil del aceite. Los coches modernos tienen un sistema electrónico que calcula la degradación del lubricante en función de la temperatura, el tiempo y el uso. Si no lo restablece, el sistema puede indicar cambios prematuramente o, lo que es peor, no avisarle cuando sea realmente necesario. Consulte el manual y siga el procedimiento correcto para cada modelo. Ahora que ya sabe todo lo que hay que hacer antes de poner aceite nuevo, es hora de aclarar uno de los mayores mitos sobre los cambios de aceite, el famoso lavado del motor. Mucha gente cree que hay que hacerlo con cada cambio de aceite, pero la realidad es otra. El lavado puede acumular lodos, pero los motores modernos no sufren tanto de esto, especialmente si el aceite se cambia cada 8.000 kilómetros o menos. Hay situaciones en las que el lavado tiene sentido. Cuando un coche tiene un historial de mantenimiento desconocido, hay signos claros de acumulación de lodos o si se cambia de aceite mineral a sintético en un motor antiguo. Aparte de eso, es innecesario. Ten cuidado. El producto es fuerte y puede desprender grandes trozos de suciedad, obstruyendo los conductos de aceite y provocando la temida falta de lubricación. El resultado, daños graves y muy costosos. Antes de realizar un lavado, piensa detenidamente si el riesgo merece la pena. Y si realmente quieres prolongar la vida útil de tu motor, no te detengas aquí. Hay tareas de mantenimiento sencillas que, si se realizan una vez al mes, pueden duplicar la vida útil de tu coche.